mis amados hermanos, gracias por estar en sintonía de este programa. En el nombre de Jesús esperemos que todos estén bien, que podamos aprender más de la palabra del Señor y también aquellos que están enfermos que puedan ser restaurados. A todos los que nos mandan mensajes de agradecimiento por los sermones que se están recibiendo, también les deseamos lo mejor. Recuerden que siempre pueden ustedes compartir estos mensajes por medio de la página de la fanpage de Pastor Abdala y también en Facebook como Pastor Julio Abdala. También me pueden encontrar en las páginas de YouTube como @Pastor Julio Abdala. Así de que es lo mejor que podemos también hacer es compartir la palabra del Señor. Así de que suscríbase en YouTube, @Pastor Julio Abdala, y le da la campanita y después le llegarán las notificaciones para que usted también pueda compartir la palabra de Dios. Gracias a todos de antemano porque siempre están en sintonía de este programa. Bueno, vamos a pasar a lo que es la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo número 5 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más llegar a la intimidad de cada hogar, de cada persona, y poder también expresar nuestro agradecimiento a ti por un día más que nos da de vida. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra nos esté vacía, que siempre esté llena de tu palabra y que también transforme corazones. En el nombre de Jesús te pedimos también por todas las personas que necesitan palabra de aliento en el día de hoy, que tú se las des. Gracias también te damos porque nos tienes con bien. Amén y amén. Gloria a Dios. Todo esto sea dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar? En el sermón anterior hablábamos de la sal de la tierra. La sal de la tierra, expresaba Jesús, que era lo que es todos los seguidores de Jesús. Es decir, vosotros sois la sal de la tierra, pero refiriéndose al grupo en general, como iglesia, como individuos en grupo, tenemos que saber darle sabor a la vida, sabor a las personas que necesitan de una palabra, así como la sal le da sabor a la comida. También sabedores de que esto estaba referido como un cumplido a la humanidad. Ahora vamos en algo más profundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero Jesús también aclaró que mientras Él estaba aquí en la tierra, Él era la luz del mundo. Esto lo encontramos en el libro de Juan capítulo 9, versículo 5. Cuando encontramos esa expresión dice, mientras estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Eso se refería a Jesús a sí mismo. Él nunca se refirió a sí mismo como la sal de la tierra, sino que dijo que Él, mientras estaba en el mundo, Él es la luz del mundo. Pero ahora nos encontramos con esta frase en el libro de Mateo de una enseñanza que Jesús dio en su debido momento, en el camino que siempre Él enseñaba a sus discípulos, pero dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Este no es un cumplido en general, sino que es un cumplido individual. Entonces, ¿cuál es el llamado de Jesús? Que sepamos identificar que nosotros no vamos a brillar por luz propia, sino que vamos a brillar en base a la luz que Jesús emana, de la cual nosotros tenemos que participar. Él nos presta su luz y nosotros seremos entonces la luz del mundo. Cuando dice que seremos la luz del mundo o vosotros sois la luz del mundo, no puede ser una luz que alumbra por sí misma, sino que una luz que ha tomado de la presencia del Señor, de la luz que emana de Él, lo que nosotros tenemos que aprender. Ya que el mandato de Jesús era que el seguidor, el cristiano, sea como Él mismo es. Ojo en esto, la primera enseñanza es la siguiente. Jesús está diciendo que nosotros tenemos que ser la luz en el mundo como Él es la luz del mundo. Quiere decir que ni más ni menos. No podemos ser nosotros más luz que Él ni menos luz que Él.
sino que así como Él fue la luz en este mundo mientras vivió en esta tierra, entonces nosotros nos quedamos con la responsabilidad de ser esa luz que tiene que llevar ese mensaje, pero principalmente alumbrar el camino a los demás. Es decir, el camino que Jesús nos enseñó a seguir es el que nosotros le tenemos que enseñar a la gente a seguir, ni más ni menos. Entonces dice, pero los que escucharon, vamos a esto bien importante, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo primero que ocupó Jesús fue la palabra ciudad. ¿Qué pasa en esto? Para que entendamos cuál era el concepto o el ambiente en el cual Jesús dijo esto, estaba refiriéndose a Jerusalén, porque Jerusalén para los judíos era la luz del mundo. La luz que había encendido a Jerusalén provenía de Dios. Entonces ellos decían, no hay ningún otro camino para alcanzar a Dios si no es por medio de Jerusalén. Cuidado con esto, porque esto ya tiende a ser una situación de religiosidad, de salvarse por medio de una ciudad. Entonces el concepto era que todos los gentiles tenían que llegar a la luz que era Jerusalén para poder recibir el mandato del Señor. Entonces, este concepto de la luz, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, porque esa era la idea de Jerusalén, que no podía esconderse. Toda la gente miraba. Cuando uno viaja a Jerusalén, por lo general cuando va de Tel Aviv a Jerusalén, hay un camino que sube una montaña y al nomás terminar de pasar una colina en una curva, hay una especie de túnel pequeño. Al nomás salir de ese túnel, usted puede, lo primero que va a ver es una ciudad, la ciudad de Jerusalén, y en ella se ve siempre el templo, se ve siempre, ahora pues se identifica por la cúpula de la iglesia musulmana que está en Jerusalén. Entonces uno puede observar de lejos esa luz que alumbra el camino de los demás como un faro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes tienen que ser la luz del mundo. Entonces hace un cambio, que ya no sea Jerusalén, sino que seamos nosotros. ¿Y cómo? Siguiendo los mismos pasos que Jesús siguió. Entonces, ya vamos a encontrar esta idea. Esta idea también tiene que ver con el hecho de que una luz necesita de una lámpara. Entonces, la lámpara del mundo era Israel. La lámpara había sido encendida por el poder de Dios, y con esa luz encendida y que emana permanentemente, no se puede esconder. Entonces, la luz tiene bastantes significados en este sentido. La luz es para que se vea. Entonces vamos a ir tratando la manera de entender qué es el concepto de lo que Jesús nos estaba enseñando en los aspectos que ahora conocemos de la luz. Una luz es para que se vea. Las casas en Palestina tenían una condición muy diferente a las casas que ahora conocemos. La mayoría de casas eran totalmente oscuras. Usted entraba a la casa y era una casa oscura. Lo único que se podía habilitar era una ventana al centro de la casa, circular, no cuadrada como las nuestras, sino que un círculo, y en este círculo penetraba la luz, pero era muy escasa. La situación se presentaba en las noches. Cuando usted llegaba en las noches, necesitaba identificar una luz. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? La luz que se encendía estaba en una especie de salsera con aceite, y a ese aceite se le colocaba una mecha. Se le ponía el aceite para una mayor durabilidad y se encendía. No era tan fácil encender una lámpara como es hoy en día. Hoy en día usted ocupa una cerilla y puede encender perfectamente muy rápido un mechero. En ese entonces no era fácil. Entonces lo que hacían las personas era encender una luz por primera vez, y lo que estaban haciendo era recargar siempre el aceite, pero el mechero no podía apagarse porque era muy difícil volverlo a encender. Entonces se ponía en un brillo un poquito alto
para que ésta estuviera alumbrando la casa permanentemente. Pero ¿qué sucedía cuando las personas salían de casa? Se agarraba, se tomaba la lámpara y se ponía abajo, se ponía en una especie de arcilla, un hornito de arcilla en la parte inferior de la casa, en el suelo, se ponía la arcilla y de esa manera siempre la luz estaba emanando. Se ponía de arcilla para evitar que también contaminara otras cosas y hubiese algún incendio, por ejemplo. Entonces se ponía abajo y cuando usted salía de casa y llegaba en la noche de cualquier actividad, entonces usted lo primero que observaba era la luz. Entonces Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Inmediatamente la luz se pone cuando uno ya no está en casa, pero cuando uno regresaba de casa se tomaba del almud y se ponía en la parte superior. De eso, ¿qué significa? Que cuando nosotros entramos en casa necesitamos una luz que nos pueda, que se pueda ver. Entonces, lo primero de la luz es que se vea. Todos los cristianos en el mundo, el llamado que Cristo nos está haciendo es que nos veamos. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? El cristiano trata la manera de esconderse del mundo. El cristiano no debe de esconderse. El cristiano debe de presentarse como tal, como un cristiano, como lo que es, no tener vergüenza de lo que somos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, llamamos a un call center, tenemos que presentarnos como cristianos, hablar como cristianos, dirigirnos a las personas como cristianos, aunque tengamos un reclamo que hacer por algo que no nos satisface. Nosotros tenemos que llamar con amabilidad, tenemos que llamar con respeto a las demás personas. El que está detrás también es un empleado. Él es un empleado que lo va a atender a usted. Entonces, él va a tratar la manera de resolver su problema, porque para eso está. Si no se puede resolver, no se moleste, puede escalar la situación, pero siempre con el debido respeto. Cuando usted pide comida a un restaurante, cuando usted llega a un restaurante, cuando usted se trata con su amo, con su patrón, con su empleador, con su jefe, cuando usted trata con sus empleados, cuando usted trata con su familia, etcétera, y todas las circunstancias donde usted se encuentre, se tiene que ver que usted es un cristiano por medio de la actitud que muestra al presentarse a los demás. Entonces, la luz se tomaba y se colocaba arriba. De esa manera, un cristiano también se tiene que ver en todo momento. Dice después, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La luz también es una guía. ¿Qué significa ser una guía? Cuando nosotros, como cristianos, no facilitamos el camino a la gente, entonces no somos la guía. Una luz es una guía como le sirve a un piloto antes de llegar a un aeropuerto. Las luces le indican el camino. A un marinero, el faro le indica el destino. A nosotros cuando vamos en carreteras, de repente vemos luces intermitentes amarillas o rojas o verdes, que son las de un semáforo, y podemos identificar que por medio de una luz, esa nos va a guiar. Si tenemos en el camino una flecha que diga cruzar a la izquierda, esperamos que esa luz se ponga en el color indicado. Entonces, la luz, además que es para que se vea, porque los cristianos nos tenemos que ver, también la luz es una guía. Con esa guía yo voy a guiar mi camino para poder seguir los caminos de Jesús, ni más ni menos. Vamos a volver a eso. No podemos ser más luz de Jesús, ni menos luz. Él nos está diciendo, vosotros sois la luz del mundo, pero Él también nos advierte en el libro de Juan 9:5 que mientras Él está en la tierra, Él es la luz del mundo. Entonces, Jesús está diciendo, así como yo soy la guía para ustedes, ustedes tienen que ser la guía para otros. Tienen que verse y tienen que ser una guía. Cuando soy la guía en este mundo, entonces yo le enseño a los demás cuál es el camino. Les empiezo a decir, en estas circunstancias, por ejemplo, si nos encontramos en una circunstancia donde hay una propuesta equivocada de lo que tenemos que hacer o tomar una decisión que tomar,
Si esto es en un grupo, por ejemplo, en una escuela o en un gobierno o en una institución, en la iglesia misma, en el trabajo, y sabemos que la decisión que se está tomando es la incorrecta, tenemos que ser lo suficientemente valientes, tener el coraje suficiente para advertir a los demás que ese camino nos guiará a un desastre. Pero si nosotros nos levantamos y decimos, este camino es equivocado, tenemos que tomar esta otra decisión, entonces nosotros seremos esa guía que el mundo está esperando, esa guía que nos va a dirigir por el camino correcto. La otra es, la luz siempre es una advertencia de peligro. Entonces la luz se tiene que ver. La luz es una guía, pero la luz también es una advertencia. ¿Qué nos advierte? Nos advierte de un peligro. Nos advierte, por ejemplo, en las carreteras, si están muy oscuras y uno va conduciendo y de repente las luces de tu vehículo se apagan, o del vehículo colectivo donde uno se encuentre, la luz se agota, se apaga y no hay luz en el camino, podemos tener algún accidente. Pero si a pesar de que nosotros no llevemos una luz, vemos una luz en el camino, por esa luz nos guiamos. La misma luna llena hace que muchos caminos se puedan ver más, claro, es una reflexión, pero podemos ver la guía por donde tenemos que caminar. Entonces, pero nos va advirtiendo de que hay un peligro, que hay un obstáculo, podemos ver los obstáculos, podemos ver las cosas que están en el camino que nos pueden conducir a un accidente. Entonces, ¿qué sucede? La luz es para que se vea, no puede estar escondida, hay que ponerla en lo alto. Usted es un cristiano que tiene que verse. La luz también es una guía. Usted tiene que ser la guía para los demás, así como yo debo de ser una guía. Como Jesús lo fue en mi vida, entonces yo ahora tengo que serlo en el mundo. No es como la sal, que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero mientras Él estaba en la tierra, Él decía, yo soy la guía, yo soy la luz. Entonces sigan mis pasos y hagan exactamente como yo doy. Ahora, cuando hablamos de esta advertencia, es muy triste en el camino encontrarnos con personas, principalmente jóvenes, que nos pueden reclamar en la vida y decirnos, si me hubieras advertido de este peligro, yo no lo hubiera hecho. Pero muchas veces también nosotros advertimos a las personas si ellas toman el camino y la decisión equivocada, pero al menos nosotros les dijimos, te lo advertí. Pero no estamos hablando del caso que usted le vaya a decir a alguien, te lo advertí, sino lo lamentable que puede ser que un hijo tuyo, un familiar tuyo, tu esposa, tu esposo, el pastor de la iglesia o el mismo congregante o un empleador o un empleado te diga, si me hubiera dicho, yo no lo hubiera hecho. Pero no le advertimos a la gente. Entonces, lo más trágico del camino, del mundo, de las circunstancias en la vida, es que nos reclamen que nosotros no advertimos. Jesús nos advirtió de todo. Él no puede lamentarse de haberte advertido de los peligros que hay en este mundo, de las circunstancias, de las tentaciones, de las diferentes pruebas que pueden estar pasando y que tienes que saber identificar que vienen de Dios y que las tentaciones pues vienen del enemigo y que esas tenemos que superarlas y por lo tanto se llamaría cuando tú hayas superado la prueba. Vamos a pasar por dificultades. Eso no quiere decir de que no hay peligros en el camino y que cada día tiene su propio afán y que por lo tanto tenemos que saber identificar, luchar en este día. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin una advertencia? Si alguien nos advierte, entonces nosotros podemos salir adelante. Ahora bien, cuidado con la advertencia. Jamás Jesús nos criticó. Las advertencias de Jesús fueron llenas de amor, fueron llenas de compasión, fueron llenas advertencias que fueron expresadas con la más sinceridad y verdad. Nosotros no podemos nunca advertir a alguien con una crítica, no podemos advertir a alguien con enojo, no podemos advertir a ninguna persona tratando la manera de avergonzarla. Las advertencias a las personas, a cualquier ser humano, adulto, joven o lo que sea,
Todos tenemos que advertir a las personas de los peligros con el gran cuidado de la pasión, el amor, la compasión, la serenidad que nos debe de caracterizar como cristianos. Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es en sí ser la luz del mundo? Que los cristianos tenemos que vernos, tenemos que ser una guía y tenemos que advertirle al mundo. Que Dios me los bendiga a todos. Les espero en el próximo programa. También, nuevamente, solicitándoles que compartan estos mensajes por medio de YouTube. Me encontrarán como @pastorabdalá. Dele suscribirse, seguir y envíelo a otras personas. Lo mismo con las páginas de Facebook y la fanpage. Así es de que gracias a todos, no sin antes hacer un llamado para que aquellas personas que no conocen de Cristo lo reciban. Vamos a orar. Si usted nunca ha recibido a Cristo, dígale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias te doy al Padre por haberte enviado a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea dada al Señor. Que Dios me lo bendiga a todos. Nos esperamos en el próximo programa. Bendiciones.